Pues estamos viendo el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31 y el título es Dios, concédenos de nuevo. Y como comentamos, estamos viendo el libro de los Hechos. Es un libro maravilloso, vamos en los primeros 4 capítulos apenas. Y creo que es un buen momento tal vez para poder hacer un resumen rápido, ¿te parece? ¿Me aguantas? ¿Un resumen de una media hora? Bueno, 5 minutos. Vamos a ver si lo puedo hacer en menos de 5 minutos, ¿va? Empieza el libro de los Hechos, hechos, no palabras. Y aprendimos un primer versículo que no está en el libro de los Hechos, pero está en Primera de Corintios 4:20, ¿te acuerdas? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque las palabras, diría el célebre compositor José José, se las lleva el viento, ¿sí o no, brother? Pero son hechos, no palabras. Y hemos visto entonces cómo el Señor, después de que resucitó, dice que estuvo con sus discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios y dándoles mandamientos. ¿Te acuerdas que comentamos 2 mandamientos? El primero, id y predicar el Evangelio, era la predicación del Evangelio, y el segundo mandamiento que les dio fue amarse los unos a los otros, ¿verdad? Porque hablábamos que qué coherencia puede tener predicar un evangelio de amor, un evangelio de perdón, cuando nosotros mismos no podemos amarnos entre nosotros o perdonarnos entre nosotros. Es incoherente predicar un evangelio de amor cuando yo no puedo amar a mi hermano. Así que el amor es uno de las fortalezas que nos va a permitir que todos los demás también puedan creer, ¿ok? Y después de que el Señor les dio estos mandamientos, estuvo con ellos 40 días, les dijo que no se fueran de Jerusalén, porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Recibiréis qué? Poder. Y el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, ¿ok? ¿Y cómo voy a recibir ese poder? Pues vas a recibir ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo hemos comentado que viene también en su raíz de mártur, que donde viene la palabra mártir. Un testigo es una persona que está dispuesta a hablar, pero también sabe que puede padecer por causa de hablar, por causa de predicar la palabra de Dios. Pero el Señor les había dicho, pero vas a recibir poder, no vas a estar solo, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice que estaban todos reunidos y que llegó un viento, ¿te acuerdas? Como de fuego. Y todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas donde toda la gente que estaba ahí, que eran de diferentes partes del mundo, empezaron a escuchar hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y comentábamos que estas lenguas era un poder de Dios derramado sobre la gente, pero con un propósito específico, y el propósito específico era que todo mundo pudiera escuchar las maravillas de Dios. Imagínate qué grandioso, ¿no? Dios puede llegar al momento de que una persona empieza a hablar en un idioma que ni siquiera conoce, ni siquiera domina, pero el Señor puede hacer eso para que nadie deje de escuchar la predicación del Evangelio. ¿Ok? Y entonces veíamos que todos con los que escuchaban estaban atónitos y sorprendidos, diciendo, pues, ¿qué tienen estos? A lo mejor están borrachos. Pero Pedro se pone en pie y les dice que no están borrachos, ¿no? Como ustedes suponen, pero él empieza entonces a predicar la palabra de Dios y empieza a decirles, de hablar acerca de Jesucristo. Y veíamos que Pedro lo que les va a decir es que ellos pensaban que Jesús era simple Jesús Nazareno, que había sido crucificado y muerto hacía algunos días. Pero Pedro les va a decir, Jesús Nazareno no era un simple Jesús, sino fue un varón aprobado por Dios. ¿Te acuerdas que vimos todas estas cosas? Aprobado por Dios por las maravillas, señales y prodigios que había hecho. Y entregado también por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios
ya estaba escrito que el Señor tenía que padecer por nosotros, y empezó a hablar, pero que no nada más se quedó en la tumba. Hoy en nuestros días, por ejemplo, nosotros podemos saber de grandes hombres entre comillas, por ejemplo, Mahoma, Buda, Confucio y etcétera, todos los hombres que la gente idealiza. Y en aquel tiempo, Pedro pone un ejemplo y les dice, como David, porque David era uno de los principales hombres que ellos tenían pues registrados, y dice, pero la tumba de David sigue ahí, pero Cristo se levantó de la tumba. Cristo resucitó de entre los muertos, y la resurrección de entre los muertos era la señal maravillosa e increíble de que Jesús no era un simple hombre común y corriente, sino que era el Mesías. Y sí, ya estaba previsto que Él muriera, porque el Señor ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, pero ya estaba todo planeado, y el Señor sabía incluso que Cristo iba a morir. Y entonces cuando Él empieza a predicar el Evangelio, dice que empieza a decirles que ellos son culpables de esa muerte de Cristo, y al oír esto, dice que ellos se compungieron de corazón y les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate, hasta aquí déjame hacer una pausa rápido. ¿Qué dijimos? Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora Pedro les dice, arrepiéntete y bautízate, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si te das cuenta cómo viene toda una cadenita, el arrepentimiento es necesario para que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida, y ahora tú puedes ser guiado por el Espíritu Santo y poder caminar a través de ahí. Y entonces dice que se arrepintieron y se convirtieron a Cristo ese día como 3,000 personas. Y entonces todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre todos ellos, y dice que estaban dispuestos incluso a dar sus propios bienes entre ellos. Y entonces nos sigue contando la Escritura que un día, ya después de todas estas cosas, Pedro y Juan iban subiendo al templo para orar, ¿te acuerdas? Y por cierto, ya no llegaron a orar. No se llevó a cabo su plan, porque cuando iban a entrar, dice que había un cojo de nacimiento ahí en la puerta del templo, y entonces ellos cuando lo vieron se acercaron, y el cojo pues quería que le dieran una limosna, y dice que Pedro y Juan, viéndolo fijamente, le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que le extendieron la mano, y al instante el cojo, que llevaba toda su vida, nos va a decir la Escritura después que llevaba más de 40 años en esa condición desde nacimiento, al instante se levantó. Y entonces empezó a saltar y a brincar. Me recuerda lo que nos comentaba Omar, ¿no? Hace un rato, que cuando el Señor hace esas maravillas en tu vida, no te queda de otra más que glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y este cojo entró brincando y saltando, pero dice que el pueblo se reunió ahí para ver qué es lo que había pasado, y entonces pensaron que Pedro y Juan habían hecho este milagro y ya los querían venerar y adorar. Y entonces Pedro y Juan les dijeron, espérame, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? De entrada ellos pusieron una línea, como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiéramos nosotros hecho este milagro. Así que no fue el poder de Pedro, ni porque fuera muy bueno, sino el poder de quien lo habían recibido, ¿te acuerdas? Del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces Pedro les dice que fue por la fe en Jesucristo que este hombre estaba ahí. Y entonces empieza a predicar otra vez la palabra, les empieza a volver a decir que Cristo murió, pero resucitó, y la resurrección de entre los muertos eh, es la predicación fundamental, porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, Cristo hubiera sido como cualquier hombre común y corriente, pero la resurrección de entre los muertos es la señal más grande que Jesús, no es Jesús de Nazaret, sino Jesús es
Dios, es el Señor y es el Cristo. Y entonces dice que muchos se convirtieron, que se convirtieron ahora en esa ocasión como 5,000 varones. No contaban las mujeres y los niños, pero imagínate, contando mujeres y niños, cuánta gente se convirtió. Ahora imagínate que en una predicación se convierten 5,000 varones y les dices, el domingo nos vemos ahí en familia Semilla San Mateo. ¿Dónde los metemos a 5,000, brother? Bueno, pero Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Eso no nos espanta. Y entonces se convirtieron 5,000 varones y cuando ellos seguían hablando, dice que en ese momento llegaron los principales sacerdotes, llegaron los saduceos que decían que no hay resurrección. Ellos estaban predicando de la resurrección y los los saduceos llegaron a decir, pues que estás predicando eso porque ellos no creían en la resurrección. Y entonces llegaron hasta los soldados de la guardia del templo y dice que los metieron a la cárcel porque ya era tarde, pero ellos se fueron a dormir tranquilamente a su casa mientras los discípulos se quedaron ahí en la cárcel. Al día siguiente llegan todos y los ponen en el concilio y llega Anás y Caifás, estos hombres, eh, no quiero decir un adjetivo, pero hombres corruptos que entregaron a Jesús también, ¿verdad? Semanas antes ellos sabían que Jesús había estado delante de ellos y no le reconocieron como el Mesías. Pero Pedro, puesto en pie, les empieza a predicar. Ellos sabían la evidencia que este hombre cojo había sido sanado y aún así ellos, aunque tenían la evidencia, dice que no tenían algo que decir en contra, pero de todos modos no reconocieron esto y entonces dijeron, ¿qué haremos? Pero ¿qué haremos con ellos? Y les amenazaron y les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús y salieron ellos amenazados de eso, ¿ok? Pero Pedro antes de esto les dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero esa piedra reprobada ha venido a ser cabeza del ángulo, recordando el Salmo 118. Y termina rematando Pedro diciéndoles, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, en ningún otro, y no hay otro nombre. Ni el niño Fidencio, ni la mano pachona, ni San Juditas, ni en ningún otro hay salvación, brother. Ni en César, ni en David, ni en Abraham, ni en Moisés, ni en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es contundente, brother. Tú puedes buscar por cualquier lado, puedes ir a buscar ideologías de este mundo, puedes ir a buscar las ideas progresistas de este mundo, pero en ningún otro lado va a haber salvación. La Biblia es clara. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el único nombre es Cristo. Y entonces los dejaron ir, los soltaron. Y nuestra historia, no sé si ya pasaron 5 minutos o llevo media hora. Nuestra historia comienza aquí, así que vamos a leer el pasaje y después hacemos algunos comentarios, ¿ok? Déjame leerte el pasaje ahí en Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31. Así, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra denuedo significa valor. A veces es una palabra un poquito extraña, pero la palabra denuedo quiere decir valor, valor para poder hablar la palabra de Dios. Ahora, comienza este pasaje diciendo, puestos en libertad vinieron a los suyos. Y me recuerda cuando estábamos nosotros en esclavitud, todos nosotros, ¿no? Cuando éramos esclavos del pecado. Y cuando el pecado nos controlaba y cuando el pecado nos gobernaba y nosotros estábamos bajo el dominio del pecado, pero el Señor nos puso en libertad, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando el Señor nos hizo verdaderamente libres, ahora el Señor nos mandó a los suyos, a la gente que es tu familia, tus amigos, tus vecinos, para que les compartas la palabra de Dios. ¿A qué te recuerda todo esto? Me recuerda la historia del Gadareno, ¿te acuerdas? Este endemoniado Gadareno. La Biblia nos cuenta de un hombre que estaba endemoniado y nos cuenta ciertas características acerca de este hombre. Características que dan o nos ejemplifican cómo era nuestra vida sin Cristo, cómo el pecado afecta la vida de una persona. Este hombre dice que estaba desnudo y el pecado es lo que nos hace, ¿no? La desnudez refleja vergüenza, porque es lo que provoca el pecado. Si no, imagínate cuando te cachan haciendo algo que no está correcto, ¿qué es lo que te va a provocar? Provoca vergüenza, brother, provoca dolor. Y dice también que vivía en los sepulcros. Los sepulcros es un lugar donde hay muertos. No estás donde están los vivos, sino donde están los muertos. Y vivía atado y encadenado y se hacía daño a él mismo porque de vez en cuando dice que se pegaba y se dañaba a él su propio cuerpo. Esta es una condición espiritualmente hablando en donde muchos de nosotros estábamos antes de conocer de Cristo y antes de que el Señor nos hiciera verdaderamente libres. Así el pecado hacía estragos en nuestra vida y posiblemente tu matrimonio sufrió esos estragos y fue dañado a causa del pecado, o tu relación con tus hijos, o en tu trabajo, o en cualquier situación de tu vida, el pecado vino a hacer un daño. Pero la Biblia cuenta que cuando Jesús llega con este hombre, dice que se puso delante de él y le ordenó a ese demonio o a esos demonios que estaban ahí que salieran fuera, y entonces el hombre quedó libre. Y entonces el hombre quedó en su sano juicio y luego se vistió, se puso ropas. Es lo que pasa cuando tú y yo nos acercamos a Cristo y el Señor nos perdona y el Señor nos hace libres. El Señor cubre nuestra desnudez, cubre nuestra vergüenza y ahora tú tienes unas ropas nuevas. Y dice que este hombre quería seguir a Jesús y le rogaba seguirlo. Pero el Señor dice que Jesús se lo impidió y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor no lo dejó seguir, pero lo manda a los suyos. Es el ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? Cuando ellos son liberados y dice que fueron directo a los suyos a contarles todas las cosas que habían pasado. Y así es lo que el Señor nos manda a hacer. Pero algo que me sorprende de esto es que el Señor no le dice, ve y cuéntales los milagros o el milagro hecho en tu vida, sino le dice, cuéntale cómo ha tenido misericordia de ti. Porque como mencionaba también Omar, y no me puse de acuerdo con él, ¿verdad que no nos pusimos de acuerdo? Pero mencionaba también él en la mañana que los milagros tienen un propósito. Los milagros sí tienen un propósito y el propósito de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, es señalar. De hecho, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan,
se repite más veces la palabra señales que la palabra milagros o prodigios. Porque los milagros tienen el propósito de señalar a Cristo, no tienen el propósito de apantallar. Hemos aprendido, por ejemplo, que cuando la gente ve un milagro, dice que empiezan a gritar milagro, milagro, y se apantallan. Pero ese no es el propósito de los milagros. El propósito del milagro es señalar. Por eso la Biblia dice señales. No son como tal milagros, o son milagros porque son cosas grandiosas, pero son señales porque apuntan a Cristo. Fue precisamente lo mismo que Pedro y Juan les dijeron a la gente cuando sanaron este cojo. Les dijeron, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos nosotros hecho esto. El que lo hizo fue Cristo. Pon tus ojos en Jesús. Así que todos los milagros tienen el propósito de que tú y yo podamos ver a Cristo, de exaltar a Cristo. Dice Juan 20:30 que hubo muchas, hizo además Jesús muchas otras señales. No dice milagros, dice señales. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Así que el propósito de las señales es para que veas que Jesús es Dios, para que veas que Jesús es el Cristo, ¿sí? Déjame ejemplificártelo de una mejor manera. Y otra vez voy a tomar el ejemplo de Omar. Ya, brother. Exacto. Pero hemos contado muchas veces el ejemplo del paralítico, ¿te acuerdas? No el cojo que acabamos de ver, sino el paralítico. Es una historia a mí que me encanta personalmente, porque es una historia que nos enseña muchas cosas. Conocemos entonces la historia, ¿no? Está Jesús predicando en una casa y está llena y traen a un hombre paralítico y como está lleno, lo suben por el techo, hacen un hoyo y cae el hombre ahí en medio donde estaba Jesús. Y dice que cuando está ahí enfrente a frente, Jesús lo ve y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué crees que el cojo hicieron todo ese hoyo ahí en el techo y lo bajaron ahí frente a Jesús? ¿Cuál era el propósito de los amigos del cojo de llevar al hombre cojo, al paralítico, perdón, enfrente de Jesús? ¿Cuál era el propósito? Pues recibir el milagro de la sanidad, ¿ok? ¿Tú crees que lo llevaban para que el Señor le perdonara sus pecados? Ese no era el propósito, era que fuera sano. Pero Jesús lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que todos los que estaban ahí, los líderes religiosos que estaban ahí, cavilaban en sus corazones. Cavilar en el corazón no es que cuchicheaban o que hablaban entre ellos, sino que no pronunciaban palabras, sino que en su corazón empezaron a pensar en su corazón y Jesús sabía lo que estaban pensando ellos y que lo que había en su corazón y ellos decían, ¿quién es este? ¿Por qué dice tus pecados te son perdonados si solo Dios puede perdonar pecados? ¿Por qué éste se atreve a decir tus pecados te son perdonados? Ahora, déjame decirte algo. Siempre le echamos la culpa a los fariseos y a los saduceos y a todos ellos, los que terminan en feos porque están feos. Siempre les echamos la culpa de todo, pero en este caso, lo que ellos estaban cavilando en su corazón estaba 100% correcto. Porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y les movió el tapete a ellos. Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque cualquiera puede decir eso. Yo puedo decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, y no por eso yo soy Dios. Pero no cualquiera puede demostrarlo con señales, maravillas y prodigios que señalan que Jesús es Dios. Y entonces Jesús les dice, pues para que sepáis. No les dice para que veas, para que veas, no, para que sepáis. Para que sepáis
que tengo poder para hacer milagros? No, no les dijo eso. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y si el Hijo del Hombre tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados, ¿qué era lo que señalaba eso? Que Jesús era Dios. ¿Ok? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó, agarró su lecho y se fue a su casa y todos se quedaron sorprendidos. Ahora, ok, el milagro que hizo el Señor, ¿qué demostró? Que Jesús era Dios, que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, y si Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, estaba señalando que nada más y nada menos tenían enfrente de ellos y de sus ojos al Señor mismo. Eso era lo que estaba señalando. No lo hizo Jesús para apantallarlos, porque si lo hubiera hecho para apantallar, se hubiera ahorrado todo el espectáculo, entre comillas, espectáculo, con todo respeto lo digo, en el sentido de si hubiera sido un show, se hubiera ahorrado eso y hubiera dicho, pues vamos a hacer un milagrito, ¿no? A ver, párate, ya que lo bajaron, pues párate y se acabó. Pero el Señor quería demostrar que Él era Cristo y el Señor, y ese era el propósito de los milagros. Entonces, conclusión, el propósito de los milagros, de las sanidades, de los prodigios, es autentificar a Cristo como el Señor y Dios. Autentificarlo para que sepáis que Él es Dios. Para que sepáis, no para que te apantalles, brother. Es importante saberlo porque si no, a veces nosotros nos vamos con la idea de los milagros y queremos ver milagros y queremos ver señales y queremos ver prodigios y queremos ver. Y a pesar de que Pedro y Juan, orando por este hombre, había recibido la sanidad, el cojo, ¿qué dice la Biblia que predicaban ellos? ¿Qué predicaban? ¿Predicaban la sanidad? ¿Predicaban sanidades? ¿Ven a Jesús para que sea sano? No, predicaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. No estaban predicando sanidades. Y es que hoy en nuestros días, brother, en la iglesia se ha permeado todo este tipo de ideologías. Sin el entendimiento de la palabra, mucha gente busca impresionarte con señales y comparte la palabra de Dios con queriendo utilizar como si el milagro o la sanidad fuera un gancho para que tú conozcas. Y entonces tú conoces a una persona que está enferma y le dices, ven a Cristo, Cristo puede sanarte. Y Cristo puede sanarlo. Yo no estoy diciendo que no. Pero ¿cuál es el propósito de los milagros, brother? ¿A qué vino Cristo? ¿A sanarnos? Vino a salvarnos, ¿sí? Vino a rescatarnos de la enfermedad más grave, que es el pecado. Dice Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate bien, ve anotando, rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, si fue sobre nuestra paz, que es nuestra reconciliación, ¿qué significa que éramos hechos con Él? Éramos enemigos. ¿Estás de acuerdo? Pecadores, rebelión, enemigos. Estas tres cosas menciona la Biblia. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Y mucha gente saca este texto fuera de contexto y entonces empieza a declarar y decir, no, pues yo oro porque en el nombre de Jesús, porque sus llagas fuimos sanados. No, brother. El contexto de lo que está hablando es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, éramos enemigos y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué crees? Del pecado. De una enfermedad mortal más grave que el cáncer, más grave que el COVID, más grave que lo que tú me digas, la enfermedad mortal, porque esta enfermedad es una enfermedad mortal de muerte eterna, no de muerte temporal. Y el Señor vino a sanarnos, porque el propósito
no era sanarnos, el propósito era salvarnos. Y las señales, el propósito que tienen es que tú y yo creamos. Estas señales, como lo vimos en Juan 20:30, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Ok? Ese es el propósito de las señales. Sigamos, versículo 24. Dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ahora fíjate bien, salen entonces ellos del concilio, los dejan salir ya bien amenazados de que no predicaran en el nombre de Jesús. Ellos sabían que iban a seguir predicando en el nombre de Jesús porque bien claro les dijeron, juzguen ustedes mismos por ustedes mismos, que es más fácil, ¿no? Obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Ellos iban a seguir predicando, pero cuando llegan y les cuentan a los suyos, dice que los suyos, puesto en pie, unánimes, van a empezar a alzar la voz y van a empezar a orar. Ahora, fíjate la oración, porque esta oración es una oración que denota confianza, confianza en quien estás orando. Ya lo hemos venido diciendo que Jesucristo no es nada más un Jesús nazareno, sino Jesús es Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Y esta oración que ellos van a hacer lo va a denotar perfectamente bien que ellos saben a quién se están dirigiendo y empiezan diciendo soberano Señor. Y la palabra soberano significa que eres dueño absoluto de todo. Cuando tú y yo oramos al Señor y todavía le dicen, tú que hiciste los cielos, el cielo y la tierra. Así que estás hablando con el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo creado. Y si ellos están hablando y dirigiéndose al que creó todo, incluso a quien creó también, a todos los del Sanedrín que estaban en contra de ellos, Dios mismo era el creador de ellos. ¿Ok? Y luego continúan diciendo que el Señor es soberano. Cuando la Biblia nos enseña que el Señor es soberano, es que el Señor está por encima de todas las circunstancias y de todas las situaciones. Incluso por las situaciones que estaban viviendo y que estaban pasando los discípulos. Incluso por la persecución que estaban aconteciendo. El Señor es soberano. Al Señor no se le escapa de las manos. Aplicación práctica. ¿Has pasado por alguna situación complicada? ¿Has vivido cosas de persecución a veces por la predicación del Evangelio? Estoy hablando por la predicación del Evangelio o por tu vida cristiana, ¿ok? No estoy hablando porque a lo mejor hiciste fraude en tu empresa y entonces te están persiguiendo, pues eso es otra cosa. Pero cuando estás pasando por diversas situaciones, lo que la Biblia nos enseña es que por encima de las circunstancias siempre está Dios. Y Dios está en control de las circunstancias. Y ellos cuando oran se están dirigiendo a un Señor que entienden que está por encima de las circunstancias. No están orando temerosos como diciendo el Sanedrín es más fuerte, pero pues a lo mejor tú nos puedes echar la mano. No, ellos saben que Dios está por encima del Sanedrín y saben que Dios está por encima de las circunstancias y están confiando, ¿no? Y que además, brother, ellos confían en el carácter del Señor, que Dios es un Dios bueno y que todas las circunstancias, aunque no las entendamos, Dios siempre obra para bien todas las cosas. Porque eso es lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no lo entiendas. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que una enfermedad puede ser algo que te ayude para bien? ¿Quién cree que sí? Levanta tu mano. Que una enfermedad. ¿Quién dice que una enfermedad no es algo que te ayude para bien? Ay, sí, no le saquen. Los demás no alzan la mano. Cualquier cosa obra para bien, brother. Cualquier cosa, incluso una enfermedad. Y me recuerda a Pablo, ¿no? Diciéndole al Señor, ya he orado 3 veces
pidiéndole al Señor porque ha puesto un aguijón en mi carne y ya van 3 veces que oro y le digo, Señor, quite este aguijón de mi carne, y el Señor me ha respondido y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Pablo sabía que había recibido muchas revelaciones de parte de Dios y que esas revelaciones de parte de Dios podían hacer que él se exaltara en sobremanera, que los pies se le quitaran del piso y entonces empezara a sentirse super Pablo. Y el Señor le mandó un aguijón en la carne para que él pudiera estar aterrizado sus pies en la tierra. ¿Cómo el Señor sabe que aún una enfermedad, el Señor la puede usar para bien, para que tu corazón no se desvíe, para que tu corazón no se enchueque y entonces mi corazón se ensoberbezca y entonces se vaya por otro lado y entonces el Señor pone una enfermedad para que me aterrice, brother? Hasta en eso el Señor tiene el cuidado de todas las cosas. Hay circunstancias en nuestra vida que yo puedo decir, Señor, ¿por qué tal vez ahora que perdí el empleo? ¿Por qué, Señor? ¿A poco tener un empleo es algo malo? No, pero el Señor sabe por qué. ¿Por qué a lo mejor hice un examen de admisión a algún lado y no lo pasé? ¿A poco es algo malo? No, pero el Señor sabe por qué. El Señor conoce nuestros corazones y todas las circunstancias de nuestra vida están el Señor en perfecto control de nuestra vida. Pásate lo que te pase y créeme que sé de lo que te estoy diciendo, porque lo hemos vivido, ¿no? Ya les hemos contado de accidentes que hemos tenido, o nuestros hijos, ¿no? Un día uno de mis hijos tuvo el accidente en su cara y se pegó en una ventana, una puerta de cristal y se accidentó toda su cara. Entonces lo llevamos al hospital y en ese momento, estando fuera del hospital, tú piensas, pues, ¿dónde está Dios? ¿O dónde está el control de Dios? Y aún en esa circunstancia, en medio de esa circunstancia, tú puedes ver que Dios tiene el control absoluto. Porque cuando sale el médico y nos dice, eh, la cortada pasó exactamente por o muy, muy cerca del, del nervio facial y pudo haber sido necesitado reconstrucción literal de toda su cara, etcétera, etcétera, y pudo haber perdido la vista y pudo haber afectado el oído y pudo mil cosas, pero a centímetros se quedó. Esas cosas están en el control absoluto, así, milimétrico de Dios. En el control milimétrico, brother. Tu vida y mi vida están en el control milimétrico de Dios. Todas las circunstancias que nos pasan. Por eso cuando estos hombres están orando al soberano Señor, no están orando nada más a Diosito. Ay, vamos a orar a Diosito. No es Diosito. Es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos a Dios, brother. Porque a veces decimos Diosito, como si Dios fuera un Diosito, y Dios es Dios y merece un respeto. Y tienes que entender la soberanía de Dios. Yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? No entendemos muchas cosas de Él, pero aquí es la confianza que tenemos que orar. Por eso te decía que esta oración es una oración de confianza, donde ellos van a orar y le van a pedir denuedo. El denuedo habíamos quedado que era valor, ¿verdad? Porque yo en mi capacidad humana, a la primera que yo veo las circunstancias que me rodean, mi fe se va a debilitar y muchas veces voy a querer aventar la toalla. Muchas veces voy a decir, ¿ya para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Si los hermanos ni entienden. ¿Para qué? Si mi vida ni esto. ¿Para qué? Si muchas cosas. Pero el Señor tiene control absoluto de todas las circunstancias. Y yo tengo que pedirle al Señor denuedo. Ese denuedo es ese valor, ese poder del Espíritu Santo que venga a mi vida, porque yo en mis propias fuerzas, créeme, a la primera que yo vea las circunstancias, que mis ojos vean las circunstancias, yo voy a tirar la toalla. Y necesito tener mis ojos puestos en Jesús.
no en las circunstancias, brother, sino en Jesús. Y para eso yo tengo que tener al Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo tiene que venir a morar. Por eso veíamos al principio, por eso hicimos todo el resumen. Recibiréis poder, pero también les dijo que se arrepintieren, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento? Si pudiéramos definir el arrepentimiento en un solo versículo, pudiéramos utilizar Isaías 55, 7 y 8. Deje el impío su camino. La palabra impiedad o impío significa alguien que no considera a Dios en su vida. Y cuando la Biblia nos dice de arrepentimiento, deje el impío su camino, significa que tú vas caminando hacia acá sin considerar a Dios en tu vida. Y entonces la Biblia me dice, deje el impío su camino, déjalo, brother. Salte de este camino a donde vas. Y el hombre inicuo, la palabra inicuo quiere decir que no tienes ley, que tú eres tu propia autoridad, tú eres tu propia ley, y Dios no está, la ley de Dios, la palabra de Dios no domina tu vida, no rige tu vida. Y entonces dice, deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá de él misericordia, tendrá de él misericordia. ¿Te acuerdas qué le dijo el Señor a estos hombres, al Gadareno? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia. El arrepentimiento, brother, implica dos cosas. Anótalo, por favor, o ponme atención tantito. Implica dos cosas. Dejar tu camino y tu pensamiento inicuo, pero lo más importante del arrepentimiento es vuélvete a Dios. Si tú piensas que arrepentirte es dejar ciertas cosas, hay gente que puede decir, yo ya dejé de tomar. Antes tomaba y ya no tomo. Qué bueno, le vas a ayudar a tu hígado. Ya dejé de fumar y ya no fumo. Pues está bien, tus pulmones también te lo van a agradecer. Pero no me he vuelto a Dios. Eso no es arrepentimiento. Te quedaste a la mitad. El arrepentimiento genuino es volverme a Dios. Por eso cuando las personas se compungieron de corazón y voltearon y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntete y bautízate. Y dice que los que creyeron, ¿qué hicieron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué son todas estas cosas? Volverme a Dios. ¿Qué es todo esto? ¿Qué implicó el arrepentimiento? Volverme a Dios. Lo que quiere decir es que una persona, si tú no estás perseverando en la palabra de Dios, no estás perseverando en la oración, no estás perseverando en el congregarte, no estás perseverando en estas cosas, posiblemente te quedaste a la mitad del arrepentimiento. Posiblemente, y te quedaste en la parte más importante y más crítica. Porque qué bueno que hayas dejado tres cositas, pero lo más importante es que le entregues tu vida al Señor, que te vuelvas al Señor para que el Señor pueda mandar. Entonces el Señor dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en tu vida, ¿ok? Versículo 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este es el pensamiento de la humanidad. La gente y los pueblos y los gobiernos y la humanidad piensa cosas vanas. Cosas vanas quiere decir cosas temporales. La temporalidad, todo el mundo está enfocado en el aquí y el ahora, en conseguir, en ganarte el mundo, en tener éxito, en el éxito empresarial. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Lo que estoy diciendo es que están desviando tu vista por completo de estas cosas. La Biblia nos enseña lo contrario. El Evangelio es el mundo al revés, brother. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué crees? Te serán añadidas.
Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y no estás buscando todas estas cosas, de repente te llegan las cosas por añadidura. Y así funciona el reino de Dios. Y dice, y se reunieron los reyes de la tierra y sus príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera, ¿no? Fíjate, todo este complot político y religioso que se juntó contra Jesús, y aquí la palabra de Dios nos está enseñando cómo todas las naciones a veces se juntan contra el Señor. Herodes y Pilato representaban al poder político. El Sanedrín, todos los sacerdotes y el pueblo de Israel nos representaban también a nosotros y representaban el poder religioso. Ambos unidos contra Jesús y contra su Cristo. Y me recuerda cuando el Señor iba a ser entregado. ¿Te acuerdas que lo llevaron primero con Pilato? Y luego Pilato, cuando se enteró que Herodes estaba ahí, y Herodes, que Jesús era Galileo, y que Herodes, que era el gobernador de Galilea, estaba ahí en la ciudad, dice que lo llevó ahí con Herodes. Y entonces Herodes se burló de Jesús hasta que se cansó. Y se lo regresó a Pilatos y se lo anduvieron pasando uno por otro. Y la Biblia dice que en ese momento ellos, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. En el momento en el que ellos estaban juzgando a Jesús, se unieron ellos cuando estaban enemistados, pero para juzgar a Jesús y para matarlo y para entregarlo, se hicieron amigos. Y así es en este mundo. Todos los pueblos de la tierra, todas las ciudades se unen a veces en contra de Cristo. Tú predica cualquier cosa, habla de cualquier cosa y la gente se une. Incluso para las ideologías de identidad de género que actualmente están. Antes estaban ellos en el closet, ¿no? Estaban dentro del closet. Hoy para ellos es algo completamente diferente. La Biblia nos enseña en Romanos que las mujeres y los varones cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza y se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Pero las ideologías actuales no dicen que esto es vergonzoso, sino dicen que esto es orgullo. Y ahora le llaman el orgullo, brother. Y ciudades enteras apoyando estas cosas, los políticos apoyando todos estos movimientos y permitiendo que en sus ciudades, incluso gente que se supone que es cristiana, recientemente escuchaba yo de un pseudo pastor o no sé qué es, porque hace algunos años se llamaba pastor y se decía que él era un pastor y predicaba el evangelio, y salen algunos videos de él hablando acerca de estas cosas, que estas cosas no agradan a Dios. Pero hoy que él quiere ocupar un cargo político y le preguntan acerca de estas cosas, dice, bueno, la realidad es que yo no estoy en contra. ¿Cómo no estás en contra? ¿Cómo puedes estar a favor de algo que la Biblia reprueba, de algo que el Señor dice que esto es vergonzoso? Pero la gente se une con tal de ganar poder, con tal de cualquier cosa, los pueblos se unen contra el Señor. Y no importa quién sea, la gente se va a unir así. Y el problema es que podemos nosotros ser arrastrados muchas veces para esas cosas. Por eso los discípulos están orando por denuedo. Le van a pedir al Señor que les dé valor para poder predicar, valor para poder enfrentar todas estas cosas, ¿ok? Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Así que déjame hacer hasta aquí una pausa muy breve. Estamos a punto de terminar. Están ellos entonces orando al Señor, reconocen que Dios es soberano, que está por encima de todo. Ellos están viendo las circunstancias en las que están viviendo, saben que no les está yendo bien, saben que están amenazados y saben que están amenazados por un Sanedrín que incluso
meses antes habían matado a Jesús. O sea, eran gente completamente poderosa, hablando en términos humanos, y ellos lo saben. Pero no le piden al Señor que los libre de ellos, ni les pide que les conceda irse a vivir a otro lado para que no sufran. La oración de ellos no va a ser una oración de huir de estas circunstancias. La oración de ellos es: Señor, concédenos denuedo, concédeme valor para poder hablar tu palabra, a pesar de las circunstancias, a pesar de que puedan dejarme de hablar en mi escuela, a pesar de que pueda perder amistades en el trabajo, a pesar de que mi familia, mi propia familia, me pueda decir: ya no, tu propia familia. Pues el Señor Jesús mismo nos dijo: no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner al hombre contra su propia familia, y los enemigos del hombre serán los de su casa, por causa de Cristo. Pero los discípulos están orando por valor, para que tú y yo podamos tener ese valor, ese denuedo, y ese valor y ese denuedo, la única manera de obtenerlo no es que tú tengas un carácter fuerte y que seas aguerrido. Pedro tenía un carácter fuerte y aguerrido, pero semanas antes había negado a Jesús. Cuando estos mismos hombres estaban juzgando a Jesús, Pedro estaba por allá negando a Jesús y diciendo: yo no lo conozco. Hoy Pedro está puesto en pie delante de los mismos que habían condenado a Jesús y predicándoles el Evangelio y diciéndoles: no podemos callar, no podemos callar. Jesús mismo les había dicho a todos estos hombres, cuando en la entrada triunfal en Jerusalén estaban glorificando a Dios, y estos hombres les dijeron: ¿por qué no les dices que se callen? Y el Señor Jesucristo les dijo: si estos hombres callaran, las piedras clamarían. Y lo que tú y yo necesitamos hacer, brother, es orar. Esta debe ser nuestra oración. Nuestra oración para que el Señor pueda darnos denuedo, para que el Señor pueda darme valor. Valor no nada más de predicar su palabra con palabras, porque estamos viendo el libro de los Hechos. Hechos, no palabras, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y para que me dé ese denuedo en donde no nada más mi vida pueda ser una vida que habla, sino una vida que está respaldada por su palabra. Una vida que me respalda, un testimonio que me respalda. Porque ¿cómo voy a poder yo decirle a alguien que ore si yo no oro? ¿Cómo vas a poder predicarle a Cristo y decirle a alguien que conozca al Señor a través de su palabra si yo ni siquiera escudriño su palabra? Y necesito pedirle: Señor, dame valor, dame ese denuedo para dejar la apatía, Señor, para dejar ya la comodidad que tengo de vivir en un evangelio light, en donde voy a la iglesia el domingo y parece que vivo una religión. Señor, yo necesito denuedo para poder vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana, brother, consiste en: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esto consiste la vida cristiana, en perseverar. Y como usa la palabra perseverar, significa que no es algo sencillo, es algo que en lo que yo tengo que aplicarme, porque si no me aplico, es fácil dejarlo. Pero la Biblia me enseña a pedirle al Señor: Señor, dame denuedo para poder vivir, Señor, la vida cristiana, para que cuando en mi casa, en mi matrimonio, me sienta tentado para empezar una discusión, yo tenga ese valor para decir: eso no puede ser así. Porque tal vez hace muchos años, cuando tus hijos hacían algo, tú podías gritarles de groserías. Pero Señor, dame denuedo para vivir la vida cristiana, dame denuedo para actuar, agradarte, para vivir agradándote, para caminar obedeciéndote.
para poder ser un testimonio delante de los demás y que cuando yo hable tu palabra, también pueda haber un testimonio atrás de mí que soporte lo que estamos hablando, ¿ok? Que era el soporte de todos ellos. Últimos versículos, últimos dos versículos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo, brother? ¿Quieres que podamos nosotros en esta mañana concluir este mensaje haciendo una oración y pedirle lo mismo que estos varones pedían al Señor, ¿no? Que el Señor nos dé y nos conceda de nuevo para poder predicar su palabra. Pero no nada más para poder predicar su palabra de dientes para afuera, sino para poder vivir su palabra, para poder ser hombres y mujeres que pueden estar firmes en su palabra, que pueden estar temerosos de Dios, que pueden caminar ahora en una vida entregada por completo al Señor, que es de lo que se trata la vida cristiana. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece si oramos y le rogamos al Señor que nos dé de nuevo? Cierra tus ojos